Bueno, esperando se encuentren todos bien, vamos a dar inicio con un siguiente tema, del cual se refiere al gráfico circular o de pastel. En este sentido, lo que vamos a atender nosotros acerca de lo que es un gráfico de pastel o gráfico prácticamente circular, es lo mismo, es lo mismo. Asemeja justamente eso, un pastel. Entonces, como asemeja un pastel, ahorita en esos momentos te voy a pedir que tú copies lo que está aquí presente, lo que tengo marcado, conforme vaya organizando cada uno y vaya describiendo cada uno de los apartados, ¿sí? Vamos a dar inicio con lo que viene siendo prácticamente el concepto que está aquí en medio. El concepto de lo que es un gráfico de pastel. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos trata de expresar? Bueno, un gráfico de pastel prácticamente es eso, ¿no? Un gráfico o una especie de círculo en el cual vamos a representar, o nos sirve para representar ¿qué? ¿Y qué? Porcentajes, más que nada, porcentajes y proporciones. ¿Por medio de qué? Por medio de segmentos que vamos a verlos divididos nosotros en un círculo. Eso es lo que viene siendo el concepto de manera general. Posterior a ello, vamos a analizar también nosotros lo que viene siendo su integración. Ahora me brinco a esta parte, ¿sí? Esto es lo que vamos a conocer, cómo vamos a integrar nosotros lo que viene siendo un gráfico de pastel o un gráfico circular. Va a ser muy sencillo. Un gráfico de pastel lo vamos a tomar de acuerdo a lo que ya venimos nosotros manejando. Recuerden que nosotros anteriormente manejábamos una tabla de distribución de frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer también en esta ocasión. Una integración de un gráfico de pastel. Entonces, vamos a tomar en cuenta que debe de integrarse o debe de llevar una tabla de distribución de frecuencia. Recuerden, una tabla de distribución de frecuencia, vamos a agregar nosotros cada uno de los apartados de manera tal que iniciemos con la clase. Posterior a ello, vamos a realizar el estudio, vamos a hacer la agrupación de los datos, pero para esta ocasión o este caso específico del gráfico de pastel, nosotros vamos a integrarlo con múltiples características. Esto es una de las situaciones en las cuales va a cambiar también el sentido en el cual vamos a desarrollar este gráfico de pastel. Por lo tanto, las características van a cambiar, Podemos iniciar con clase, podemos iniciar con frecuencia o algún otro tipo de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, y todo va a integrarse de manera tal que estén ordenados también esos datos dentro de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué más puede llevar esta tabla de distribución de frecuencia que está aquí organizada? Aparte de múltiples características, bueno, también lleva porcentajes. Esos porcentajes se van a expresar en una parte de la tabla de esta manera, en porcentajes, ¿sí? Los grados, esto es otro caso muy particular, porque va a ir en una de las columnas prácticamente separado. Entonces vamos a distinguir también lo que son grados, ¿sí? También es muy importante estos grados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar nosotros el ángulo que vamos a necesitar para llevar a cabo su gráfica. Ahorita les expreso a qué nos referimos con eso. Y finalmente vamos también a ubicar lo que es la sumatoria. Eso lo vamos a recordar y lo vamos a aplicar en este caso, ¿sí? Al final de la tabla o de cada columna vamos a realizar lo que viene siendo la sumatoria, pero eso con el tiempo yo se los voy a indicar también en qué momento o en qué apartados va a ir apareciendo. Y parte final entonces, para nosotros agregar lo que son las características. Aquí vamos a distinguir estas características. ¿A qué nos referimos con eso, muchachos? Cada una de las características se van a enumerar de manera general, yo se los agregué, y prácticamente vienen siendo 4 características que a mí me parecen las más generales, las más esenciales, para que tú los puedas distribuir, los puedas conocer. Como número 1 tenemos la característica, donde vamos a diferenciar nosotros, como dice de esta manera, ¿no? A nosotros nos dice que vamos a diferenciar en las características las áreas y sectores. Entonces, de aquí, por favor, es muy importante que vamos a tomar en cuenta las áreas y sectores, ¿sí? Ya poco a poco vamos a ir conociendo qué es un área y qué es un sector. Característica número 2. El gráfico es circular y por eso es que se le conoce como el gráfico de pastel o gráfico circular. Algunos otros sujetos le llaman o le denotan un gráfico 360, un gráfico la vuelta al mundo, pero nosotros lo vamos a dejar como está aquí descrito, gráfico circular o gráfico de pastel, que es lo más asemejado. Entonces, hasta aquí es la característica número 2. Característica número 3, ¿sí? Dice que se añaden efectos, ¿como cuáles efectos?
a partir del color. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a colorear. Y también el grosor de cada uno de los sectores. También eso es muy importante. Vamos a ver qué significa también un sector en este apartado. Enseguida, las gráficas, y como característica final también, las gráficas que se realicen se van a preparar con base en ¿qué? En un ángulo. Entonces, es por eso tan necesario, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, en lo que vamos a integrar, lo que son grados. Entonces, esto tiene relación. ¿Por qué? Como punto final, decimos nosotros que terminando todo en conjunto, vamos a generar este sencillo gráfico. Eso que está ahí, un gráfico de pastel, el cual va a tener un punto central. Y digamos que a partir de que nosotros conocemos porcentajes y grados, porque todo va relacionado, a partir de ello yo voy a conocer eso que está aquí, ¿sí? Lo que son sectores. Esto que acabo de dividir se le conoce como sector. Entonces, ese sector vamos a integrarle ciertas características. En un ejemplo, más enseguida o posterior a ello, te voy a indicar qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los sectores. Esto que está aquí sería llamado un gráfico de pastel. Y dentro de estos sectores, o dentro de este gráfico, en cada uno de los sectores, aquí tengo 4 sectores, 1, 2, 3 y 4. En cada uno de los sectores te voy a mostrar que van a ir dentro de ello prácticamente porcentaje aquí. En cada uno de ellos van porcentajes, nada más. Pero yo te voy a mostrar a través de un ejemplo cómo se utiliza o cómo vamos a llevar a cabo este gráfico de sectores. ¿Cómo? Utilizando nosotros esto que está aquí, ¿sí? El transportador o una tortuguita, prácticamente como nosotros también lo conocemos. Entonces, para que vayas teniendo en cuenta que este material lo vamos a utilizar nosotros. Prácticamente nada más, por favor. Y con ello, esperamos al siguiente ejemplo.